Hola, buenos días. Vamos a leer Génesis 47. Le damos gracias a Dios. 47, 48, 49, 50. 3 días para pasar a Éxodo. 3 días para empezar a pasar a Éxodo. ¿Pueden creerlo? Yo la verdad no. La verdad no. Yo le pedí tanto a Dios permitirme llegar a Éxodo. Le pedí muchísimo, muchísimo. Porque nos habíamos quedado como, no sé si a la mitad, un poquito, no recuerdo más o menos, de Éxodo. Hola, bendiciones, buenos días, ¿cómo estás? Entonces, yo le había pedido, hola, Witchcraft, buenos días. Yo le había pedido y realmente no veía el día y ya va a ser en 3 días. Le damos gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a empezar a leer. Ay, verán, que Génesis literalmente es un libro demasiado, o sea, entendiendo 1, 2, 3 de Génesis, están ready para literal tener su corazón como de, ¿en serio Dios piensa eso de mí? ¿En serio así es como Dios me salvó? Y entendiendo del 12 para adelante, entendiendo el cómo le dio la promesa a Abraham, y desde ese día la promesa sigue por medio de la fe, que siempre ha sido por medio de fe en Yahvé. Literalmente somos salvos en eso, ¿no? Pero pues no muchas personas pueden creerlo. Muchas personas piensan que pues el Antiguo Testamento no tiene como mucho que ver con Jesucristo y así, pero no, esas personitas, bueno, es que se los comento porque estoy platicando mucho con esas personitas, estoy platicando muchísimo estos días con personitas que vienen a live, como por ejemplo a decir, es que, es que no sé si creer en el Dios del Antiguo Testamento y etcétera, pero bueno, estamos platicando y espero que les dé de verdad el corazoncito para poder escuchar. Buenos días, ¿cómo estás? Ok, vamos a leer Génesis 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así porque no hay pasto. Así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra verde hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, y lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Eso tiene un significado espiritual muy fuerte. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los... Uy, ahí está. Ay, no. Ahí está. ¿Cuántos son los días... Me perdí. Así. ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón.
Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados de aquel año. Acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro señor, nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra, porque moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces viene una parte espiritual muy fuerte. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en tus ojos, en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto excepto sobre la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los días de su vida, 147 años, y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Vamos a hablar primero sobre: y si entiendes que hay hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Perdón por la moto, un momento la tomo. Estamos hablando en el versículo 6 sobre que la tierra de Egipto es toda de Jesucristo. Lo sabemos, o sea, sabemos que de toda la tierra es de Jesucristo, y realmente a nosotros se nos fue encomendada solo una tarea. Para Dios no existe como hombre, mujer, esclavo, libre, no existe como esa distinción, porque para Él todos son uno, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es el uno también? Jesucristo y su iglesia. Adán y Eva eran uno, ¿sí? Porque literalmente Eva salió de la costilla de Adán. Entonces eso quiere decir que eran propios, ¿ok? Entonces eran como, digamos, una sola carne. Así somos Jesucristo y la iglesia. Nosotros también salimos del costado de Jesús. Nosotros también salimos cuando a Jesucristo le tomaron una lanza y le abrieron el costado, salió agua y sangre, y estos dos representan a la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia no es separada de Jesús, es decir, que la iglesia no salió de algo externo a Jesús. No es como que Jesús fuera uno y nosotros somos aparte, no, sino que dentro de Jesús, esa agua y esa sangre que salió somos nosotros. Ahora, dentro de eso se nos fue encomendada una tarea: capaces para cuidar el ganado de Faraón. Recordemos que este Faraón, que es sabio, nosotros también somos, hola Luis, buenos días, nosotros también somos capaces de predicar el evangelio para acomodar todo en su lugar. Jesucristo nos dio esa tarea. Entonces, para cualquiera que no se sienta capaz de predicar el verdadero evangelio, yo sé que es difícil. Miren a Moisés. Ayer estaba viendo El Príncipe de Egipto.
que es la película sobre pues Éxodo, ¿no? Porque realmente uno de los libros que a mí me encanta, o sea, me gusta muchísimo, es, bueno, lo primero, las primeras partes de Génesis, las primeras partes de Éxodo, me gusta muchísimo. Podemos ver en cada una de las cosas, les voy a decir por qué. Porque yo había tenido otra educación acerca del Éxodo y del Génesis, ¿ok? Estos dos no son libros que se toquen muy frecuentemente en iglesias donde pues la congregación es pecadora, ¿no? Pero donde la congregación es justa, literalmente Génesis y Éxodo se entienden de la manera en la que Jesucristo nos libera. Por lo mismo, podemos ver la sangre del cordero, ¿no? Podemos ver la sangre del cordero, podemos ver la redención, podemos ver el mar abierto, los pensamientos, o sea, el mar representando al pensamiento cuando se abre y entra literalmente el pueblo de Dios a través del pensamiento, sino puramente en la tierra. Pero eso es algo que vamos a ver despuesito, eso es algo que vamos a ver al tiempo de Éxodo, ¿no? Entonces, todos son capaces de predicar el evangelio, de predicar el perdón de los pecados, lo cual ha puesto, por ejemplo, como les dije, el animal puro, no, una vaca es un animal puro porque medita y porque sabe separar la carne del espíritu. Entonces, esto para cuidar el ganado es, por ejemplo, si nosotros predicamos a alguien que va a ser un animal puro, que no sabía que iba a ser un animal puro o que era un animal impuro y pasó a animal puro, es al rato... ¿Cómo? Cuídate, bendiciones, cuídate mucho. Entonces, esto es para nosotros, para los justos, ¿ok? Recordemos que nuestro pastor y redentor principal es Jesucristo. Entonces, todo eso nosotros tenemos que saber en el corazón que estamos súper bien cuidados por su mano. Ahora bien, vamos a hablar sobre cuando Faraón le dice a Jacob, ¿cuántos son los años de tu vida? Jacob le respondió, los años de mi peregrinación. ¿Por qué dijo peregrinación, Jacob? ¿Por qué no sencillamente decir... ¿Por qué no sencillamente...? No entiendo por qué no entiendo por qué pasa esto en el live, pero bueno, lo voy a estar quitando las veces que sea. Perdón, no los saludé. Ahorita los voy a saludar porque no los estaba viendo. Hola Carlos, buenos días. Hola Gani, buenos días. Arturo, buenos días. Eres el que vino ayer a decir cosas sobre el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Buenos días. Bueno, prosigo. Entonces, la peregrinación, nosotros no podemos llamarle a esta vida, sino peregrinación. El alma del ser humano no le pertenece a este mundo, es decir, a este poco de tiempo, digamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en esta tablita, ¿no? Esta es la vida en la tierra, ¿no? Digamos que ustedes viven 100 años. Estos son los 100 años que ustedes viven acá, ¿no? 100 años. Bueno. Ahora, la eternidad es esto. O sea, muchísimo. La eternidad es todo esto y ni siquiera me alcanza para terminar. O sea, tendría que comprar infinitos pizarrones para decir qué es la eternidad. Y seguir pintando y pintando y pintando y pintando, ¿no? Pero digamos que vive 100 años, Carlitos, ¿no? Pues por... Hola, buenos días, Gerardo. Entonces, justamente...
La eternidad es sin tiempo, o sea, exacto, Santiago, la eternidad no tiene tiempo, es algo presente eterno. Entonces, las personas, ¿cómo ven acá? Pasado, presente y futuro, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, cuando tengan 30 años, 40 años, pero Jacob sabía que esto no era así. Somos peregrinos, vamos a estar un cierto tiempo en este cuerpo, pero cuando nuestra alma salga del cuerpo, el cuerpo queda y el alma se va a la eternidad. Entonces es ahí, por eso dice peregrinación, porque entonces nosotros no pertenecemos aquí, pertenecemos al lado de Dios. Pero si el pecado nos separa de Dios, no podemos habitar en la presencia de Dios. Entonces, justamente es lo que Jesucristo vino a quitar. Tú estabas separado de Dios, muerto por el pecado. Cuando tu cuerpo... ¿Y a qué eternidad se va? Exactamente. A la eternidad al lado de Dios o a la eternidad lejos de Dios, separado de Dios. Entonces, Jesucristo vino a hacer lo siguiente. A que pasáramos una eternidad en la presencia de Dios, ¿ok? A quitar la separación. El pecado es esto de en medio, que no, nosotros y Dios no podemos, porque justamente el pecado nos separa. Jesucristo quitó el pecado, ¿sí? Y lo destruyó, la separación de Dios, y ahora estamos juntitos con Dios de nuevo, esperando ir para la eternidad. Ahora bien, si tú aún tienes pecado en tu corazón, si Jesucristo no te ha perdonado todos los pecados por la eternidad, pasados, presentes, futuros, todo por la eternidad, en un eterno presente, o sea, porque el sacrificio que hizo Jesucristo, la sangre que Él derramó, no la derramó solamente aquí, sino en donde no existe el tiempo, en la eternidad. ¿Eso qué quiere decir? La sangre del Cordero sigue fresca como el primer día, como el día en que Jesucristo dijo consumado es. Entonces, como la sangre del Cordero sigue fresca en el eterno presente, nosotros estamos aceptos a la presencia de Dios. Esto no es por nosotros, esto no es mérito de nosotros, es mérito puramente de Jesucristo. Por eso dice el descanso de Jesucristo. Tal vez así en la... ¿Qué? Perdón. Hola, Lacet Robles. Buenos días, ¿cómo estás? Tal vez la eternidad haya un tipo de tiempo, algo como un ultratiempo. Un día aquí son 100 años. De hecho son 1000 años, creo. Sí, creo que son 1000 años. Realmente es como para hacernos dar cuenta lo larga que es la eternidad, ¿ok? Entonces no hay ningún tipo de tiempo, es eterno. Sí, junto con Dios se separó de Dios, Carlitos. ¿Qué? El Eterno puso eternidad en el corazón del hombre, por ende sea en el lago de fuego o en el cielo. Muy bien, Am Israel. Vino súper estudiado de la Biblia, Am Israel. Me encanta cuando saben. Porque muchas personas, Am Israel, déjame decirte que muchas personas dicen, ay no, pero ¿cómo es que Dios va a estar lejos de mí, no? Pero muchas personas que no juzgan a Dios y no saben en qué posición está Dios, que está por encima de nosotros, ven claro que sí. Si yo no creo a la palabra de Dios, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no voy a habitar una eternidad con Dios porque no le creo, ¿no? Entonces, justamente, eso es muy bonito que tengan así la palabra de Dios en el corazón. Carlitos dice, y las personas que no se han salvado, que están aquí y que amo, ¿qué hay de ellos? Bueno, por eso les vas a predicar el perdón de los pecados, por eso les vas a decir, Jesucristo derramó su sangre por ti. Entonces tú tienes que creer en tu corazón, que la palabra esté sellada en tu corazón, que Jesucristo fue el único que te pudo quitar el pecado y ahora nosotros somos aceptos a la presencia de Dios sin nuestras obras, sin las obras de la carne, sin las obras de la ley, solo por la obra de la fe, las obras de la fe. ¿Y cuáles son las obras de la fe? Que Jesucristo quitó el pecado del mundo. Muchos me preguntan, ¿no? Que ¿cómo voy a entrar? ¿Cuáles obras voy a entregar a Dios? O sea, porque Dios, la fe sin obras es fe muerta. Entonces, ¿qué obras tienes tú en tu corazón? La obra de Caín y Abel. ¿Qué entregó Abel a Dios? ¿Qué obra entregó Abel a Dios? El Cordero. Esa es mi obra,
¿sí? La fe que tú me diste para yo creer en el evangelio, eso es lo que yo te entrego. Ahora bien, si entregan como Caín fruto de la tierra, es decir, fruto de su esfuerzo, fruto de su propio corazón engañoso y perverso, no es acepto. Entonces, por eso tú tienes que predicar, Carlitos, ¿sí? Cree en esta palabra que dice, Faraón le dijo a José, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. En tu familia, en las personas que amas, en tus amigos, todos ellos son justos porque Jesucristo los salvó de todo pecado. Ahora bien, si ellos no creen eso, entonces están teniendo el único pecado condenatorio, pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, si ellos no creen en Jesucristo, ese es el pecado que los condena. No porque sean pecadores, porque ya no son pecadores. En el mundo no existen pecadores porque todos los pecados han sido pagados por Jesucristo toda la eternidad. Ahora bien, en ese punto, ellos no saben que son justos. Es Jesús te usa a ti, Dios te usa a ti para predicarles el evangelio. Es por eso que es tan importante predicar. Entonces, bueno, ¿qué más sigue? La salvación es personal, el Eterno da la oportunidad a todos, así es. ¿Y por qué hizo eso Jesús? Bueno, Jesucristo vino aquí a ser molido por nuestros pecados, porque nosotros jamás podríamos haber sido libres del pecado si no es porque Jesucristo nos da la redención de ellos, ¿ok? Si Jesucristo, Jesús sabía, Dios sabía, desde mucho antes que el ser humano pecara, que el ser humano iba a pecar, ¿sí? Esto es como, si el ser humano pecaba individualmente, pues cada uno tendría que, ahora sí, pelearnos con uñas y dientes para lograr el perdón de Dios. Pero como el perdón de Dios se logró a través de Jesucristo, ahora esta es la salida. Por eso hizo eso Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Porque sabía que si nosotros luchamos por nuestra salvación, estamos perdidos, estamos en el infierno. ¿Por qué? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que estábamos malditos para lograr entrar en la presencia de Dios. Y esto nos lo vino a dar sin ninguna condición Jesucristo. Pero como muchas personas se condenan a ellos mismos diciendo, pero es que sí Jesús hizo, pero tú tienes que hacer. Es que Jesús hizo, pero tú tienes que portarte de esta manera. Es que Jesús hizo, pero tú tienes que perseverar. Nada que ver. Todo eso los está llevando al infierno. ¿Por qué? Porque están menospreciando el sacrificio de Cristo. O sea, el sacrificio literalmente de un Dios, verdaderamente hombre, fue el que nos hizo salvos y justos para siempre. Una persona no es Jesucristo si Él no le da la fe para vivir dentro de Él. Y esto solo lo van a entender las personas justas. Cuando ustedes sean justos, si Dios me permite que ustedes puedan escuchar y tengan la fe en su corazón, entonces ustedes van a entender el por qué ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque si no, si siguiera viviendo yo, el Dios ajeno que tenemos delante de Dios, que somos nosotros mismos, estaría condenándome a cada segundo. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso hizo eso Jesús. Literal te dice un día aquí son 1000 años allá. Años, tiempo. Bueno, Carlitos, podemos escudriñar. Gracias, hermana, para servirle al Eterno. Hola, Kurt Bucana, creo que así se dice. Los judíos odian a Jesús. Fíjate, Führer, que no solo los judíos, las personas que se dicen ser cristianas y a la vez se dicen ser pecadores, están pisoteando la sangre de Jesucristo. Nosotros a veces decimos que pues Jesucristo es como él se ofende con los ateos, o se ofende con los satánicos, o se ofende con personas que pues tienen declaran su incredulidad. Pero en Apocalipsis nos dice muy claro que ojalá fueras frío o fueras caliente, ¿no? Esperando que seas frío o que seas caliente, es mejor que seas frío o caliente. Entonces, si Dios dice, pues
prefiero que declares tu incredulidad para yo poderte dar la fe a que seas tibio. ¿Por qué? Pues se enoja más con los tibios, exactamente. ¿Quiénes son las personas tibias? Las personas que no creen que el sacrificio de Jesucristo haya sido suficiente. Entonces, bueno, en esto se puede conocer el hecho de que es que ellos, como no creen en Jesús, pues lo odian. Pero créeme, ¿qué más castigo recibirá aquel que pisotee la sangre de Cristo diciendo, sí, yo soy justo, yo voy a ir al cielo, pero soy pecador? Imagínense, es una contradicción bíblica muy peligrosa, y aparte de ser muy peligrosa, es tremendamente pues equivocada, ¿no? Porque entonces te estarías poniendo que el pecado te lo vas a quitar tú, ¿no? Santiago Villafuerte, los que quieren salvarse por medio de las obras. Muy bien, exactamente. Los que quieren salvarse por medio de las obras son las personas tibias. Por eso Dios les va a declarar un día: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Y esto qué quiere decir? Nunca os conocí. Es decir, no, por más que tú dijiste yo soy cristiano y te alabaré, te alabaré, te alabaré, o empieces a cantar cosas, no es cierto. No es cierto, porque tú estás yendo a la iglesia con un corazón de que si no vas, tú no eres salvo. ¿Dónde está la sangre de Cristo? Estás orando porque si tú no oras, entonces Dios no te ama. ¿Dónde quedó Cristo? Si tú, por ejemplo, tienes algún pensamiento malo, entonces ya Dios te odia, pero ¿dónde queda la sangre de Cristo? La sangre de Cristo la tienes pisoteándola. ¿Por qué? Porque alguien que realmente confía en el Dios que cree, hay certeza y seguridad, no hay duda. No hay absolutamente duda en aquellos que sabemos que Jesucristo dio la vida por nosotros. Entonces, esa es la mayor contradicción de las que se autodenominan iglesias que no son iglesias hoy día, congregación de pecadores, y por eso son hombres amantes de sí mismos, ¿no? Por eso es que la Biblia ha tenido tan mal concepto por esas personas, porque esas personas lo único que van a hacer es ponerle un yugo a esas personas y hacerlo doblemente hijo del infierno. Entonces, bueno, ¿cómo es que sabemos que puedo ser salvo? ¿Cómo es que soy salvo? Soy salvo porque Jesucristo murió por mis pecados. Carolina F24 dice: ¿por qué dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios? Bueno, es cierto. Si tú no eres santo, no puedes ver a Dios. Es cierto. Pero entonces, les voy a decir una verdad. Yo soy santa, ¿sí? Yo soy santa. Yo y todos los justos, todos mis hermanos, podemos decir somos justos, somos santos. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero ahorita te voy a dar el secreto del por qué soy santa, del por qué puedo decir que soy santa. Con obviamente, un versículo, porque si no te lo digo por la Biblia, entonces lo estoy inventando, ¿no? Aquí está. Aquí está, Hebreos 10. Hebreos 10. 9, creo. 10, 9 y 10. Sí, ahí está. Diciendo primero, voy a empezar desde el 8, Hebreos 10, 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. El 9 dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. 10. En esa voluntad somos santificados, es decir, yo soy santa, porque en la voluntad de Dios soy santificada mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pueden leerlo. Yo la verdad les invito a que tengan su Biblia o en su celular puedan buscarlo. Hebreos 10, 8 al 10. Y ustedes pueden decir literalmente: aquí Dios me dice que yo soy santo por el cuerpo de Jesucristo que fue entregado. Entonces, sin santidad nadie verá a Dios. Sin que ellos crean que el sacrificio de Cristo los hizo santos, entonces no pueden entrar al cielo. Ahora, ya aclaramos ese punto de los que
dijimos que odian a Cristo, cómo somos santos. Y iba a explicar algo más sobre el pan de Egipto, de aquí de Faraón, pero la verdad se me olvidó. La verdad se me olvidó responder. Pero bueno, Dios así lo permite. Entonces, uno nunca sabe. Ustedes pueden tener en su corazón la duda de cómo somos santos y de cómo somos justos. He entendido la salvación por gracia, lo que no puedo usarse de excusa para el pecado. Por supuesto, si nosotros somos pecadores aún sabiendo que la gracia de Cristo me perdona de todo pecado y que yo diga, es que soy pecador, entonces es pues literalmente pisotear la sangre de Cristo. Ahora bien, ok, creo que terminamos con la explicación de hoy, también con las preguntas de hoy. Si alguien tiene una preguntita más, la puedo responder. Carlos dice, en un apócrifo, perdón, ¿qué? En un apócrifo Dios le dice a Adán que vendría por él y por sus hijos, que se sacrificaría por él. Sí, es en el libro de Adán y Eva. Hay un libro llamado, sí, así se llama, el libro de Adán y Eva, donde creo que también explica que Adán se encontró con monedas de oro y pasan más a detalle la vida de Adán, la vida de Eva, que las espadas de los ángeles, el cómo ellos tardaron años, muchos años pidiéndole a Dios regresar. No siempre iban donde el ángel estaba con su espada resguardando el Edén, y ellos iban, ¿no? Siempre a llorar ahí de lo que perdieron, pero pues eso no los redimía. He leído cada apócrifo que tu mente se pueda imaginar, Carlos, y en ninguno más está la salvación que en la Biblia. Créeme. ¿Por qué? Porque en esos libros sí pueden tener partes bíblicas, o sea, pueden sacar una parte de algunos versículos, pero luego te empiezan a poner figuras como que Adán se convertía en pez, Adán se convertía en una cosa rara, y pues no, o sea, después ya no, ¿me entiendes? O sea, sí parece muy bonito porque hay una parte donde Adán se mete a un lago y pues todos los animalitos llegan a llorar con él, ¿no? Porque pues estaba destituido y pobrecito. Pero créeme, no todo es así, porque luego hacen ver como que si el perdón dependiera del ser humano cuando depende 100% de Dios. A ver. Los santos somos los que nos apartamos para Dios. Pablo, ¿cómo te apartas para Dios? Necesito que me digas cómo te apartas para Dios. Hola, Susana, buenos días. Dice Santiago Villafuerte, debemos de practicar la santidad, pero no por nuestra santidad nos salvamos, sino por la santidad de Cristo. A ver, eso es estar tibio. Creer que si yo practico una tal santidad, o si no la practico, la santidad del mundo, ¿no? Que el mundo llama santidad, ¿no? Les quiero decir algo. Los monjes budistas serían los más santos en obras. ¿Por qué? Porque los monjes budistas se aíslan en un cerro donde ellos no hacen absolutamente nada más que cerrar los ojos y meditar, no teniendo ningún pensamiento de apego, ningún pensamiento negativo, ningún pensamiento, ellos no están haciendo absolutamente nada más que meditar, comer, hacer sus necesidades, dormir y empezar a controlar su cuerpo, controlar sus deseos, apartarse de todo. Entonces, si ustedes quieren practicar la santidad del mundo, vaya y hágase budista, porque usted no cree en la santidad de Cristo. Usted va todos los días a la calle y usted ve mujeres, ¿sí? El cual Dios dijo, si usted ve a una mujer, ya adulteró. Entonces, esto es la santidad que el mundo llama, que es una santidad mediocre, que es una santidad que no vale nada a la par de la santidad que nos dio Jesucristo. Entonces, si ustedes nada más quieren aparentar para que las personas de afuera vean, no, ay, es que él es tan santo, tan apartado, vaya y hágase monje.
vaya y viva dentro de una cueva para no tener pensamientos, pues para no tener deseo, para pues no gritar en el tráfico, para no decir groserías en el tráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas piensan que santidad es, no, pues yo nada más no hago nada y yo estoy aquí en mi casa, y en el tráfico están como, muévete, muévete, tal por cual, sucio, eres muy lento. Y entonces, no, pero Dios no ve eso, pero yo soy santo, estoy guardando santidad. Pues sí, dije eso en el tráfico, pero pues, o sea, ¿a poco Dios lo va a ver? Dios ve todo. Dios ve que si la santidad que tú tienes no es la que Él declaró en la cruz mediante el cuerpo de Jesucristo, no es santidad. Por eso todo es cuestión de fe, no es cuestión de nosotros. Pero obviamente las personas no quieren creer eso porque piensan que Jesús no es suficiente, porque piensan que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo fue cualquier cosita, fue algo que, ay, pues sí, Jesucristo, sí, murió, pero pues eso no basta. O sea, sí es una santidad, pero pues yo también tengo que ser santo. Entonces entiendan muy bien que Jesucristo una vez y para siempre entregó su cuerpo para nuestra santificación. Y espero que guarden en su corazón y en su alma y en su mente, literalmente, esa verdad. Arturo AA dice, no he pecado nunca por... Bueno, hay un versículo para ti. En este momento es donde se usa este versículo. A ver, Arturo AA dice que nunca ha tenido pecado. Mira, en 1 de Juan 1, 8, 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si tú dices que no tienes pecado, entonces eso quiere decir que nunca has sido pecador. Y esto es justamente para el contexto que se usa este versículo. Si una persona cree que no tiene pecado porque yo qué tengo que ver con Adán, yo que tengo que estar destituido, yo que tengo que ver con que Adán pagó por mí, entonces están equivocados, ¿sí? No tenemos pecado por Jesucristo, pero sí tuvimos pecado porque nacimos de la simiente de Adán. Entonces, cuando nacimos de la simiente de Cristo, ya la Biblia se vuelve otra cosa, no para la carne, sino para el espíritu. ¿Por qué? Porque se nos revela el maná escondido. A ver, solamente iba a responder una pregunta y me puse a responder un montón. Sí, pero esos apócrifos explicarían muchas cosas. No es cierto, Carlitos. Hola, bebé. Por algo son apócrifos, no pasaron el canon o pueden tener errores y no ser auténticos, por supuesto. Para mí solo es un libro de la cual se aprende mucho, dice Moy. Cherete, oye, ¿qué sabes de los manuscritos de Qumran? De lo que te dije ese día, de la pirámide de Salomón, ¿no? Perdón, del templo de Salomón. Se puede tomar como otro evangelio, lo cual viene a ser anatema. Arturo AA, soy budista, estás en un gran error. Arturo fue el que dijo del pecado, ¿no? A ver, Arturo, ¿qué dijo Arturo? Ah, sí, yo nunca he tenido pecado. Exactamente, sí, los budistas, sí te creo que seas budista. Los budistas exactamente dicen, no, es que nosotros nunca hemos tenido pecado. Nosotros lo que necesitamos es ascender. Arturo, yo fui algunos años budista. En dado caso, budista, quise yo de verdad encontrar con todo lo que yo tenía la paz con Dios, y el budismo pues no es. Carlitos dice, te estoy viendo. No, Carlitos, hombre, no digas esas cosas, te voy a silenciar. Yo sé que Cristo hizo todo, me refiero, debemos andar en buenas obras, pero no en nuestras buenas obras. Santiago, es que muchas personas confunden eso. Las semillas de mostaza, exacto. Arturo, eso no es budismo, nunca ofendemos, pero el budismo no es ingenuo, lamentablemente no es así. No, sí, Arturo, por eso les digo que viendo las obras de la carne, el budismo estaría lo más cerca de ser la santidad que el mundo exige. El mundo, no Dios, el mundo. Y ustedes no pertenecen al mundo, ustedes pertenecen a Dios.
Bueno, delante del Eterno nadie puede justificarse. Así es, solamente la sangre de Cristo nos justifica. Gilson dice, ¿cómo que no hay pecado si el mundo es un desastre? Tenemos malos deseos, malos pensamientos. El pecado es la separación de Dios con el hombre. El pecado es lo que está en medio es lo que está en medio de Dios y el hombre. Esto es el pecado. Aquí está el hombre y aquí está Dios. No pueden ser uno. Entonces el hombre se va a la perdición eterna. Jesucristo quitó la separación, ¿sí? Y el hombre y Dios pudieron ser uno. Así que sí, no hay pecado, porque si hubiera pecado, no hubiera... si hubiera pecado, hubiera separación, pero ya no hay separación. Podemos entrar a la presencia de Cristo, a la presencia de Dios, por medio de Jesucristo, sin perseverar en nuestras obras, sin absolutamente nada que tenga que ver con nosotros. Los budistas no buscan la santidad. Arturo, yo sé que los budistas no buscan la santidad, buscan el desapego de las cosas y ascender sí, yo sé, el Siddhartha y Buda, sí, mira, pero estoy hablando de los cristianos que buscan santidad, pero santidad en las obras. Entonces, es un ejemplo que si tú vuelves a ver todo el en vivo, pues vas a ver. Bueno, nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Siempre digo nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana, pero normalmente los en vivo son a las 8:15, un poquito antes, un poquito después. Esta vez nos pasamos como una horita porque tengo muchas cosas que hacer en la mañana. Los budistas buscan llegar a Nirvana. Sí, exactamente. Entonces, todo esto... y no solamente ha habido un Buda, sino que muchos que según maestros que han logrado ascender. Hasta de hecho muchos dicen que Jesús era budista y esto y lo otro, pero no es el caso, no es el caso. No estoy hablando de la santidad budista, sino como ejemplo a lo que el mundo quiere dar. Nadie puede ser exaltado por obras, aunque sí son importantes. No, Aaron Castillo, no, te han estado engañando mucho tiempo. Pero bueno, nos vemos mañana. Espero que Dios les cuide mucho y les dé la humildad y la fe en su corazón para poder creer que perdonó todos sus pecados. Jesucristo perdonó todos sus pecados, todos y cada uno de ellos. No quedó ni uno solo sin pagar por la eternidad. La sangre de Cristo nos cubre de todo pecado, nos limpia de todo pecado. Pasado, presente y futuro por toda la eternidad, para siempre, una vez y para siempre. Tú, si te mueres en los próximos 5 segundos, te vas a ir a la presencia de Dios, porque Jesucristo dio su sangre para eso, para que fueras a la presencia de Dios. ¿Ok? Hola, Calugero, buenos días. 8:15 México, ¿ok? 8:15 hora México. Gracias. Nos vemos.